país más prisionero del planeta en estos momentos. Una vez que prácticamente estamos de acuerdo en el problema, yo creo que a estas alturas toda la gente que venga siguiendo esta información tiene ya una idea del poder de estos grupos, de estos think tanks, del papel del sionismo en el cual pues, estamos viviendo el poder. El nuevo orden mundial está ya, no hace falta decir que va a venir, estamos viviendo ya el nuevo orden mundial. ¿No piensas así? Es tan terrible el hecho de que vayamos a un gobierno mundial de derecho, porque implica que alguien en alguna parte va a decidir qué es lo que tiene que hacer España, qué es lo que tiene que hacer Argentina o lo que tiene que hacer Chile con fuerza de ley. Y el que no cumpla con esas leyes va a ser declarado un paria, y Libia nos acaba de dar un ejemplo de lo que le puede llegar a pasar a un país que decida que no está de acuerdo con las leyes del gobierno mundial de derecho. Y es a partir de ahí que creo que es tan terrible, está tan cargado de violencia, 1 millón de muertos en Irak desde el año 2003, 200 o 300.000 muertos en esto que hemos visto terrible en Libia, que hace que la gente despierte. Y en ese despertar está nuestra gran oportunidad, porque normalmente lo que se requiere para cualquier proceso histórico de importancia es que haya una masa crítica, que suele ser mucho más pequeña de lo que nos imaginamos en términos numéricos, pero la masa crítica tiene que ser de gente activa, lúcida, con ganas de hacer algo al respecto en su país, y hoy con la ventaja que a través de los medios electrónicos hacer algo por tu país implica también hacer algo por todo el mundo, porque en realidad descubrimos que los problemas de Madrid son los mismos que los problemas de Buenos Aires, que son los mismos que los problemas de Wall Street, que son los mismos que los problemas de Londres, de China, de prácticamente cualquier lado. Nos estamos dando cuenta que todos los pueblos tienen problemas en común por la sencilla razón que tienen un enemigo en común. Y a partir de ahí creo que vamos por el buen camino. Hay que aprovecharlo esto, y creo que eso explica, con esto redondeo, esta sensación de urgencia que nos da este sistema. Este sistema está histérico, está al borde de un ataque de nervios, como decía aquella famosa película. Y uno se preguntaría, si tienen tanto poder, si tienen todos los ejes de poder, ¿por qué están tan nerviosos? Y yo creo que en ese por qué están tan nerviosos es que saben, tenemos todo el poder del dinero, todo el poder de los medios, todo el poder de las armas. Alguien en Washington decide que va a aniquilar Buenos Aires y Buenos Aires queda aniquilado en 20 minutos. O Bangkok, no importa. Sin embargo, saben que el tiempo se les acaba, porque a medida que esa masa crítica de gente lúcida crezca, y ese crecimiento conlleva el conocerse, y ese conocerse conlleva en hacer algo, y el que quiere hacer algo al respecto se organiza a partir de una masa crítica que se conoce, que sabe de qué se trata, que ve la forma secuencial de hacer las cosas y se organiza, ahí le estás marcando el inicio del fin de este gobierno mundial. Bueno, considero que, igual que tú, que es irreversible que el planeta vaya a una estructura en la cual desaparezcan las fronteras. Ahora bien, el asunto es en base a qué criterios. Y bueno, y esto ya es un sentimiento, creo que podemos vivir en paz todos los humanos, conociendo la verdad. Y si aparecen los secretos que nos han ocultado, comenzando por el tema de los CS. El asunto es cómo nos vamos a poner de acuerdo para crear una fuerza política que sea capaz de lanzar un mensaje unido cuando nuestros enemigos tienen ese mensaje, tienen esa articulación, tienen esa estrategia, tienen ese plan y esa agenda. Sí, ahí hay varios temas muy importantes que has dicho. El primero que me gustaría mencionar es el siguiente. Desde luego que la forma de ir logrando esta recuperación de los estados nacionales es que cada país lo haga. Y eso requiere movimientos nacionalistas en cada país, especialmente, por ejemplo, en Sudamérica, donde hay movimientos bien alineados, como el de Hugo Chávez, como el de Bolivia con Evo Morales, como el de Ecuador, que se atrevió a investigar la deuda externa, el presidente Rafael Correa, y otros países que no lo están tanto, Colombia quizás, también puedo decir México, e inclusive hasta cierta medida Chile y Brasil. Con lo cual, cada país tiene un matiz distinto, con lo cual, lo primero sería es que cada país tenga un auténtico movimiento nacional, pero no exacerbarlo, porque no olvidemos que por exacerbar los nacionalismos, Argentina y Chile tuvieron casi de ir a la guerra en 1978, lo cual es una estupidez total, y vimos como hace poco se pudieron exacerbar los nacionalismos entre Colombia y Venezuela, que también han tenido roces que solamente benefician al que quiere dividir e imperar. Lo primero que tiene que hacer un gobierno auténticamente nacional es recuperar la moneda pública, la moneda nacional, que es probablemente uno de los ejes más importantes de poder de los cuales los estados han abjurado, por eso que no son soberanos, han abjurado del uso de la moneda soberana para el desarrollo interno. Tú me decías Chile que tiene el cobre. Fíjate Argentina tiene riquezas incalculables. Un informe reciente hecho por los británicos dice que las riquezas potenciales de la Argentina
en comida, en minería, en petróleo, en energía eólica, energía hidroeléctrica, es prácticamente incalculable. Somos el sexto territorio del planeta, acá debiera haber 240 millones de argentinos. Y sin embargo hay apenas 42 millones, con lo cual tenemos un país subpoblado inmensamente ricos. Tú dirías, bueno, si son 42 millones en un país tan rico, deben vivir 10 veces mejor que los suizos. Y sin embargo Argentina tiene la mitad de su población debajo de la línea de pobreza. Eso te habla de una mala administración por parte de gobiernos que no son gobiernos soberanos, sino que son meros gobernantes que administran un ente colonial. Yo creo que si empezáramos a redefinir al presidente o la presidenta de Argentina, o el presidente de Estados Unidos, o el presidente de España, no ya como un presidente soberano, sino como un gerente general, eso nos daría dar un salto cualitativo importante, porque si el presidente de Argentina o de España o de Estados Unidos es un gerente general, yo quiero saber entonces dónde está el directorio de Argentina, y mucho más importante, por encima del directorio, dónde están los accionistas de la República Argentina, que son los verdaderos dueños. Cuando uno hace esa comparación, las cosas empiezan a aclararse un poco. Bueno, este vídeo lo estará viendo gente activista, estas personas que en diferentes lugares del área hispanoparlante se quieren mover, quieren movilizar a la población. ¿Cuál es la estrategia a seguir según tu punto de vista, Adrián? Aunque somos una voz creciente, no tenemos suficiente fuerza todavía como para saber cómo organizar esto, cómo estructurarlo. Somos muy dispersos en nuestros países, carecemos de medios, no tenemos medios. Estamos ante un enemigo que tiene tantos medios como está dispuesto a imprimir. Nosotros no tenemos nada de eso, es más, la mayoría de nosotros trabajamos, tenemos nuestras actividades. Yo creo que lo más importante es empezar a trabajar siempre a favor de promover ideas, promover estos modelos, describirlos, compartir las experiencias, compartirlo inclusive con generosidad y con la amplitud necesaria para saber de que nadie es dueño de la verdad, pero todos vamos llegando a conclusiones bastante parejas y bastante parecidas. Todo esto es un cúmulo de conocimientos que falta organizarlo un poco. Pero yo creo que a medida que lo vamos organizando y que vamos explicándolos de la manera más simple o más llana posible, más y más gente se van a ir volcando, e insisto, a medida que más y más gente nos escucha, el que entiende algo quiere hacer algo al respecto. Normalmente el que no entiende algo se queda congelado, no sabe qué hacer, está perdido. Pero si nosotros ayudamos a que la gente entienda, eso automáticamente arrastra una voluntad de hacer cosas. Y por más que seamos pequeños todavía, si a la globalización de la cual podemos hablar se la puede comparar con un globo, no olvidemos que para hacer explotar un globo necesitas la punta microscópica de un alfiler. Entonces, en alguna medida creo que todos nosotros nos estamos transformando en esa suerte de punta microscópica de un alfiler que le va a hacer explotar este globo. Y muy importante, ya tenemos, tú lo tienes, también lo tengo yo, es cuestión de que nos sentemos a armarlo mejor. La alternativa, porque no es solo cuestión de decir este sistema no va, tirémoslo y después ¿qué viene? Después no sé, el diluvio. Tiene que haber algo que lo reemplace y que le dé a la gente la tranquilidad y la certeza de saber que a medida que esto es desplazado hay algo nuevo, mejor y superador para poner en su lugar. Yo tengo la suerte que a mí me hace el reportaje la TV rusa. Y sin embargo no hay un solo medio en la Argentina que a mí me va a levantar el teléfono y me va a llamar. Porque los medios de la Argentina, los dos grandes diarios argentinos, La Nación y Clarín, tienen como sus respectivos accionistas a Citicorp y a Goldman Sachs. No me van a llamar para opinar. Y son los dueños de las grandes televisoras y son los dueños de las grandes cadenas. En la Argentina hay una enorme concentración de los multimedios, que en parte está siendo quebrado por el gobierno. Porque debo admitir que el gobierno Kirchner ha quebrado una parte de eso. Un elemento importante. El problema está que el gobierno Kirchner a su vez es funcional a este sistema bancario. El gobierno Kirchner, como todos los gobiernos, no lo digo específicamente por este gobierno, la República Argentina, esto lo quiero decir despacito porque es muy importante, es el país que está mejor posicionado, creo, del planeta, para rechazar una deuda externa impuesta que es ilegal e ilegítima, porque fue iniciada por un gobierno ilegal que usurpó el poder entre 1976 y 1983, un gobierno cívico-militar, los generales de las juntas, etcétera, que son los iniciadores de la deuda externa. Uno diría, bueno, los gobiernos sucesivos democráticos, o así llamados democráticos, de 1983 en adelante, debieron haber investigado la deuda externa para llegar al fondo de la cuestión. Ni uno de los gobiernos democráticos,
posteriores al régimen militar, cívico-militar, el gobierno de Raúl Alfonsín, el gobierno de Carlos Menem, el gobierno de Fernando de la Rúa, de Duhalde y ahora de los Kirchner, todos han pateado la deuda para adelante, con lo cual la deuda crece y crece y crece y se transformó en el principal elemento de dominio sobre la República Argentina. Música para los oídos de los banqueros. Con lo cual a los banqueros no les importa si es un poquito a la derecha como Menem, un poquito a la izquierda como Kirchner, mientras digan no vamos a investigar la deuda externa, la vamos a renegociar y la vamos a patear, está todo perfecto. No estoy mal informado, Cristina tuvo una especie de fricción con el Fondo Monetario Internacional hace unos meses, ¿no? Diciendo que no va a admitir presiones, ¿no? Eso tengo entendido, porque no se publicó en España. Hay una gran diferencia, es muy bueno que esto lo diga porque quizás es bueno para que se sepa en Europa. Hay una gran diferencia entre el discurso y lo que se hace. El gobierno Kirchner, de Néstor Kirchner, cuando empezó en el 2003, siempre tomó una postura declamatoria, adversarial al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en enero del 2006, el expresidente Néstor Kirchner le regaló al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares, que era el total de la deuda, a cambio de nada, de todos los acreedores argentinos. Todos recibieron quitas en las deudas, traslado a pesos a una tasa de cambio absolutamente irrisoria o pago en cuotas, sea el acreedor que fuera, internacional o local. Sin embargo, el FMI fue tratado como un acreedor privilegiado, se le pagó todo, cash y en dólares, a cambio de nada. Más funcional al Fondo Monetario Internacional que eso, imposible. Con lo que uno de los hitos del gobierno Kirchner, pero mucho peor han hecho gobiernos anteriores, fue este pago de casi 10.000 millones de dólares a cambio de nada al Fondo Monetario Internacional, lo cual muestra cierta funcionalidad con ese ente multilateral de crédito, del cual Argentina, luego de haberle pagado, y si es un gobierno peronista, debería haber seguido el ejemplo de Juan Domingo Perón, que nunca fue miembro del FMI. Perón se rehusó a ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Y esto, 6 meses antes, tuvo otro hito, que fue la renegociación, mal llamada, de la deuda externa por el señor Roberto Lavagna, ministro de Economía, impuesto a Kirchner y aceptado por él, que es miembro fundador del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es la sede local del Council on Foreign Relations, para que sepamos bien de qué se trata, y que hizo una renegociación a 32, 37 y 42 años de la totalidad de la deuda, que vuelvo a insistir, fue música para los oídos de los grandes banqueros. Pero yo creo que acá lo importante, y esto quizás sirva para los que nos escuchan en Europa, es que esta es un poco la ideología de la socialdemocracia internacional. Cuando Néstor Kirchner es elegido presidente, el primer viaje que hace al exterior es a Londres, convocado para una cumbre socialdemócrata, convocado por Tony Blair. ¿Quién era el ideólogo? Anthony Giddens, de la London School of Economics. Y está muy bien que haya ido ahí, porque en realidad el gobierno Kirchner es un gobierno socialdemócrata. ¿Y qué es la socialdemocracia? Yo te la describo en 3 partes. Yo lo llamo la ideología para los estúpidos del nuevo orden mundial. En lo social y lo cultural... Por último, para acabar esta leccionadora,